Bien, bueno, me confirman si ya les aparece, aquí está. Hasta aquí fue que llegamos la clase del miércoles, hasta esta tabla, que la analizamos toda. Vimos el tema de los manuales. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Vamos a hacer ya los ejemplos para este tema de tensión, ¿bien? Entonces, recordamos, voy a recordar una presentación anterior. Y es esta presentación de los estados límites a tensión. Bien, vamos a recordar esta presentación que hablamos pues al principio del tema. Hablamos de esta presentación antes de entrar a áreas brutas y áreas netas. Bien. Pero y algo colorido, no sé qué fue. La carita de Ferguson. Me encanta. Perdón, colocamos silencio en los micrófonos si no hay ninguna pregunta, por favor. Aventura. Para comprar un Bien. Bueno, entonces aquí esta presentación, tenemos aquí pues que los estados límites a tensión son dos. Son un estado límite de fluencia en la sección bruta y tenemos un estado límite de fractura en la sección neta. Bien. Entonces el estado límite de fluencia, vamos a tener esta ecuación. Voy a colocarle aquí una línea azul. Este es estado límite de fluencia en la sección bruta. Sería phi P sub n, o sea, PU, o sea, carga última tensión, es igual a phi sub t por FY por AG, donde phi sub t es igual a 0,90. Y fractura en la sección neta, entonces la fórmula sería phi P sub n igual phi sub t por FU por A sub E. Bien. Entonces, el FU y el FY, recordemos que salen de esta tabla. Esta tabla que vimos cuando estábamos hablando del acero. En esta tabla están los FU y los FY para cada tipo de acero. Entonces vamos a utilizar esta tabla de los tipos de acero. Vamos a utilizar pues el manual, los manuales y las fórmulas que vemos aquí en pantalla. Bien. Para resolver pues esos ejemplos. ¿Listo? Bien, entonces vamos con el ejemplo número 1. Voy a abrir, vamos a ver el ejemplo número 1. Entonces aquí el ejemplo número 1 dice, determine las resistencias de diseño por tensión. Entonces cuando habla de resistencia y diseño por tensión se refieren a esos dos estados límites que estamos hablando. O sea, fluencia y fractura. Bien, son los dos estados límites de los cuales pues vamos a empezar a trabajar. De un perfil W 10 por 45, entonces siempre que les digan W, ya saben que es un perfil de forma de I. Ahí tienen pues la figura del perfil, es una I. Con dos líneas de tornillo de 3/4 de pulgada de diámetro en cada patín. En cada patín tenemos dos líneas. Vemos aquí que en el patín superior hay dos líneas y en el patín inferior hay dos líneas más. ¿Listo? Entonces tenemos dos líneas de tornillos en cada patín. Usando acero A572 grados 50. Entonces, bueno, aquí el enunciado nos da el FY y el FU, pero si no lo tuviéramos, sino que simplemente nos dijera el tipo de acero, entonces tendríamos que irnos a esta tabla,
y buscar aquí el tipo de acero. Aquí está el A572, está aquí, grado 50, entonces tiene valores de 50 y 65, ¿listo? El FY es 50 y el FU es 65, ¿bien? Esos son los dos valores. Recuerden que FY y FU, recuerden el comportamiento del acero, esfuerzo de formación, ¿bien? Suponga que hay por lo menos 3 tornillos en cada línea. O sea que en cada una de estas líneas hay 3 tornillos. ¿Bien? Y están separados 4 pulgadas entre centros. O sea, del centro de una al centro de otra hay 4 pulgadas. ¿Bien? Y que los tornillos no están en zigzag entre sí. Entonces recuerden las vistas. Ya ustedes vieron el dibujo de ingeniería. Si yo pues estoy viendo este perfil de una sección transversal, él tiene pues unas vistas, tiene un isométrico, entonces la idea es que ustedes se imaginen ese perfil en un 3D o con las vistas, ¿bien? Yo voy a buscar una imagen, de pronto encuentro una imagen, voy a tratar de buscar una imagen ahí, para mostrárselas de cómo podría ser esa conexión, ¿vale? Regálame un minuto.
Bueno, encontré una imagen donde puede ser el caso, sin embargo, pues no se alcanza a observar bien. Aquí pues vemos una estructura metálica y estos elementos vigas, la conexión que tienen a la columna, que es la que está al fondo vertical, es a través de los patines, ¿ya? O sea, la conexión pues no se alcanza a ver bien, sin embargo, es algo pues muy parecido. Ya les voy a mostrar otra imagen. Es algo muy parecido a esto que está acá, donde pues tenemos aquí la columna, que es la que está a la izquierda, la viga está a la derecha horizontal, y pues son las conexiones que tenemos en la parte de arriba y de abajo de ese elemento. ¿Listo? O sea, este ejemplo que está aquí en la figura tiene conexión también en el alma, pero en nuestro caso nosotros no tenemos conexión en el alma. ¿Listo? Entonces aquí se alcanza a observar que la conexión tiene 1, 2, 3, 4, 5 tornillos por cada línea. En esta que vemos aquí está conectada pues en los patines. Tenemos 5 tornillos en cada línea. Bien. Nosotros en nuestro ejemplo, vamos a irnos para el ejemplo que tenemos nosotros acá. Nos dice el enunciado, nos dice que hay 3 tornillos en cada línea. Bien, hay 3 tornillos en cada línea separados a 4 pulgadas en 3 centros. ¿Vale? Bien, es muy importante lo que nos dice al final el ejercicio. Nos dice que los tornillos no están en zigzag entre sí. Bien, significa eso que todos están alineados, o sea que si nosotros hacemos un corte o una sección transversal, los dos tornillos del alma, o sea, los dos orificios del alma y los dos orificios del patín se cortan automáticamente. Bien, eso es lo que está ocurriendo ahí en ese elemento. Yo voy a hacer pues una especie de figura acá en Excel. Perdón, en Paint, vamos a hacer aquí una figura. Y entonces nosotros tenemos actualmente este perfil. Voy a dibujarlo un poco más hacia abajo. Un perfil de esta forma, una forma de I. Pues que él simplemente pues va a tener unos orificios en los patines. Este perfil sería algo, viendo pues en 3D, sería algo como una proyección. Y ahí pues tendrían el perfil. Listo, entonces tenemos orificios en los patines. Entonces acá hay orificios, hay 3 orificios en cada línea. Y los mismos 3 están también en la parte de abajo y están pues alineados unos con otros. Listo. Bien, entonces, ¿qué significa de que no están en zigzag? Que el orificio de la línea de arriba coincide con el orificio de la línea de abajo. ¿Listo? Entonces, cuando uno realiza un corte o se corta ese perfil de forma transversal, o sea, se hace un corte del perfil, lo que ocurre es que
el elemento, o sea, si cortamos los dos orificios que están acá arriba, tenemos un corte por acá, también se cortan los dos orificios que están en la parte de abajo. Listo, del otro lado no se alcanza a ver porque está pues el alma del perfil ahí y no lo alcanzamos a ver. Bien. Entonces, cuando realizamos un corte transversal, estamos cortando dos orificios, o sea, estamos cortando dos orificios en el patín superior y dos orificios en el patín inferior. O sea, estaríamos cortando los cuatro orificios en uno mismo corte. ¿Listo? Recordemos que el corte va en dirección perpendicular a la carga. La carga de tensión iría, o sea, la carga de tensión va en esta dirección. Esta sería pues la fuerza de tensión. Aquí está. La tensión va en esta dirección. Por lo tanto, el corte es perpendicular. O sea, el corte iría perpendicular a la dirección de la carga. Bien, como si fuera un esfuerzo. ¿Listo? Recordemos el concepto de esfuerzo de resistencia, donde la fuerza es perpendicular al área que la resiste. Bien. Entonces, volvemos nuevamente acá a la presentación. Si nosotros buscamos ese perfil W10 por 45 en el manual, vamos a buscarlo en el manual, 10 por 45. Este manual ustedes lo descargan del Moodle, lo tienen ya en el Moodle, no tengo que enviárselos porque ya ustedes pueden ingresar a la plataforma y lo descargan enseguida. Bien, el W10 por 45, aquí está. Tiene un área de 13.3 pulgadas cuadradas, tiene una altura de 10.10, tiene un espesor del alma de 0.35 o 3 octavos de pulgada, tiene un espesor del patín de 0.62 pulgadas o 5 octavos, tiene un ancho de 8.020, bien, básicamente pues son las medidas que vamos a necesitar por ahora, bien. Entonces estas mismas medidas son las que están acá. Aquí tenemos área 13.3, altura 10.10, el ancho 8.02, espesor del patín 0.62 y pues el espesor del alma que es de 0.35. Bien, entonces estos datos salen del manual de los perfiles. Vale, entonces si nosotros queremos, vamos a resolver este ejemplo, vamos a resolverlo en una hoja de Excel para aplicar las fórmulas. Perdón, me sacó la conexión del internet, pero bueno, ya pude ingresar nuevamente. Bien, voy a compartirles entonces el Excel. Aquí vamos a desarrollar este ejercicio. Voy a copiar pues las fórmulas que vamos a utilizar.
Yo creo que ya con esta fórmula trabajamos bien estos ejercicios. Listo. Entonces aquí pues copiamos la fórmula de resistencia a diseño, que es lo que piden pues el enunciado. Determina la resistencia a diseño por tensión. Entonces la primera que es por fluencia y la segunda que es por fractura. Y pues la fórmula del área neta. Bien. Voy a copiar aquí los datos de entrada, que son el perfil, un W 10 por 45, el área del perfil es de 13.3 pulgadas cuadradas. Tenemos una altura es de 10.10. El ancho del perfil, voy a ponerle aquí el símbolo es BF, el área es el AG, y la altura sería D. ¿Bien? El ancho del BF sería de 8.02 pulgadas. El espesor del del patín, que es el TF, sería de 0.62. Bien, con esos datos trabajamos. Les pregunto si están viendo el Excel, si les aparece ya en sus pantallas. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ingeniero. Perfecto, listo. Bueno, entonces con estos datos, lo primero que vamos a hacer es calcular el área neta, bien, con esta fórmula que está acá. Bien, entonces esto es lo primero que vamos a calcular, el área neta. Entonces para el área neta, vamos a seguir copiando datos que están en el enunciado, ¿listo? Entonces, el enunciado nos dice que el diámetro de los tornillos es de 3/4 de pulgada, ¿listo? O sea, 3 sobre 4, que es lo mismo que 0.75. 0.75 pulgadas, ¿okay? El diámetro de los tornillos. El acero, tipo de acero, es un acero A572 grado 50 con un FY de 50 KSI y el FU que es de 65 KSI. Bien, esos datos están en el enunciado. Dicen que hay por lo menos 3 tornillos en cada línea a 4 pulgadas entre centros. Ese dato no lo vamos a utilizar nosotros, ese dato lo vamos a utilizar cuando damos otro tema. Si nos interesa esa separación, 4 pulgadas entre centros. Pero si nos interesa lo que está en amarillo, que los tornillos no están en zigzag. Bien, si los tornillos no están en zigzag y se hace un corte de la sección, ¿cuántos orificios atraviesa ese corte? ¿Quién me dice? ¿Cuántos orificios atraviesa ese corte? ¿Quién me dice de los que están ahora mismo acá en la clase?
bueno, atraviesa los cuatro que se ven ahí en pantalla, listo. O sea, si los orificios no están en zigzag, sino que están alineados, y hay dos arriba y dos abajo, obviamente, pues si se hace un corte, atraviesa los cuatro orificios, listo. Por ejemplo, si nosotros aquí dibujamos una figura, si yo realizo aquí una figura, un rectángulo, vamos a ver aquí un modelo 3D, perdón. Si realizamos esta figura, y esa figura pues tiene unos orificios. Tiene unos orificios de esta forma, ¿ya? Y si se realiza un corte, o sea, una sección transversal de este elemento, esa línea o ese corte pues va a atravesar esos dos orificios, ¿listo? O sea, cuando me refiero a cuántos orificios atraviesa el corte, es esto que estamos pues viendo aquí, ¿bien? Ahora, como es un elemento, vean la figura que tiene, entonces el corte atravesaría, estamos viendo la sección transversal, acá estoy viéndolo pues de forma lateral, de lado, acá lo estamos viendo de frente, el perfil, esa figura. Entonces atraviesa como tal esos cuatro orificios, listo. Entonces, orificios, la fractura, son cuatro orificios, y el diámetro de los orificios, diámetro de los orificios, entonces vamos a ver el espesor, el diámetro del tornillo es de 0.75 o 3/4 de pulgada, ¿bien? Y el espesor del patín es de 0.62, o sea, es menor el espesor que el diámetro de los tornillos. O sea, que significa que el diámetro de los orificios va a ser igual al diámetro de los tornillos más un 16 de pulgada por defectos de fábrica más un 16 de pulgada porque el diámetro es mayor que el espesor. Bien, o sea que el diámetro de los orificios va a ser igual a 0.875 pulgadas. Vale, entonces ya tenemos todos estos son los datos de entrada. Con estos datos vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Si nos falta de pronto alguno, lo copiaremos adicional a esos. Pero con todos estos datos podemos resolver ese ejercicio. Bien. Entonces, ahora sí, pues vamos a borrar esto acá. Vamos a hacer los cálculos. Voy a copiarlos acá debajo. Entonces, el primer cálculo que voy a hacer es de área neta. Área neta, ahí está la fórmula. Área neta. Entonces, el área neta va a ser igual al área bruta menos los orificios que se cortan cuando atraviesa pues la fractura o una línea que atraviese la sección transversal. ¿Listo? Pero otra fórmula aquí que es el área efectiva que también la vamos a necesitar. Entonces el área neta va a ser igual, voy a copiar aquí, a sub g, vean la fórmula que está acá, esta es la que vamos a utilizar aquí en Excel. Entonces área neta va a ser igual a AG, entonces AG lo traigo acá arriba, aquí está el primer valor donde dice área, AG, sería 13.3 pulgadas cuadradas, bien, menos el número de orificios que corta o que atraviesa la fractura, entonces son 4 orificios que se atraviesan por el diámetro de los orificios, que es 0.875, el D que está aquí en la fórmula, y por el espesor de la parte conectada, que sería el espesor del patín, ¿listo? Los patines que están conectados, ¿bien? Entonces, esta es la fórmula que aparece pues ahí
utilizamos pues todos los datos de entrada que tenemos y nos dice que el área neta es de 11.13 pulgadas cuadradas. ¿Okay? El área neta va a ser igual a 11.13 pulgadas cuadradas. Entonces vemos que el área neta es mucho menor que el área total o el área bruta, que es 13.3 pulgadas cuadradas. Listo. El área neta, al restar los 4 agujeros, estamos restándole área a la sección transversal. Por lo tanto, pues, si vamos a tener menos área, por ahí pues puede haber una falla. Listo. Entonces eso es lo que queremos determinar, la falla por fractura en el área efectiva. ¿Bien? Que depende pues del área neta. Acá está es la última fórmula que copié. Bien. Ahora vamos a calcular el factor U. Bien, el factor U, que fue pues lo que hablamos en la clase anterior. Entonces, este es un perfil W. Recuerden lo que yo les dije, los perfiles W, que pueden aplicarse dos casos. Puede aplicarse el caso 2, si el perfil no está conectado por todas sus partes. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo no le
Bien, bueno, al fin pues me dejó ingresar nuevamente. Vamos a retomar el ejemplo que venimos trabajando. Entonces les estaba diciendo que la sección transversal tiene conexión solamente a través de los patines, ¿cierto? Los patines superiores e inferiores, ¿bien? O el patín superior y el patín inferior. En el alma no tiene conexión, por eso pues no se ve ningún elemento en el alma del perfil. Por lo tanto, el perfil no está conectado por todos sus elementos de la sección transversal. ¿Listo? O sea que de los casos que vimos en la tabla del factor U, se descarta el caso 1. Voy a colocar la tabla nuevamente. Vamos a ver la tabla, aquí está. Se descarta el caso 1, ya que pues los elementos no están conectados. Cada uno de los elementos no están conectados. ¿Listo? Hay unos que no tienen ni siquiera conexión. Entonces, aplica el caso 2, ya que la carga se transmite no a todos los elementos de la sección transversal. Obviamente, pues el alma no está conectado. ¿Ya? El alma no está conectado, o sea que vale este caso. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula U igual a 1 menos X trazo sobre L. Y vamos a hacer referencia a lo que les dije de que para los perfiles W, determinar el X trazo es el mismo Y en las tablas de los elementos estructurales. Aquí está, X trazo es igual a Y en las tablas de las T estructurales. Entonces vamos a tener que dividir el perfil por la mitad, ¿listo? E irnos al catálogo para determinar ese X trazo, ¿bien? Y L viene siendo pues la longitud de la conexión. Aquí está pues en la tabla, aquí al final está L es igual a la longitud de la conexión, que viene siendo pues la distancia del primer al último orificio. Bien, ahorita pues miramos eso enseguida, cómo calculamos esa longitud de la conexión. Entonces vamos a utilizar el caso 2, y también vamos a utilizar el caso 7, porque es un perfil W, aquí está perfil W. Entonces, tenemos el patín conectado, aquí está patín conectado con 3 o más sujetadores por línea en la dirección de la carga. O sea, aplica esta condición de la tabla, por lo tanto hay que chequear si el BF es mayor o igual que 2/3 de D. Si se cumple esta desigualdad, BF sea menor que 2/3 de D, entonces